La historia del notariado nos demuestra que el notariado es una institución, que no se debe a accidentes o a circunstancias especiales, sino que es producto de una larga evolución. Esa evolución se inicia con Justiniano en el siglo VI, que escribe dentro de lo que era el Corpus Juris Civilis cuál debería ser la actividad de lo que le llamaban el tabelio, y le da una cierta importancia a los documentos realizados por él, dándole un cierto valor probatorio. Posteriormente, Guión VI, el filósofo o el sabio, vuelve a escribir unas leyes en las que se establecen las cualidades morales que debería tener este personaje que va configurando al notario actual. Más tarde vemos que ya en el siglo XII, después de la Edad Media, aparece dentro de la legislación española con Alfonso X el Sabio lo que se llamaron las 7 partidas. En esas 7 partidas una de ellas la dedica al notariado como un funcionario y un servidor público y al mismo tiempo pues un profesional de derecho que redacta las escrituras. Consecuentemente y en el mismo siglo, en la Universidad de Bolonia, que es una de las universidades más antiguas, encontramos que aparece la figura de Rolandino Pasalieri, que da una de las primeras cátedras que se llama el Ars Notarii, el arte de la notaría, y lo sigue Salatiel, otro de los maestros de la Universidad de Bolonia. Y así vemos que va evolucionando poco a poco el notariado hasta llegar hasta el siglo XV, por ejemplo, con las constituciones de Maximiliano I de Austria. Escribe un libro que se llama Las Constituciones, y ahí regula la actividad del notariado. Y más tarde, en Francia, con Napoleón, que fue un gran legislador, se establece la ley del Ventoso del año 11, y en esta ley del Ventoso ya estructura el notariado como un funcionario público dotado de república plena. Y de ahí podríamos dar un salto hasta 1862, que sale la ley española, que sirve de modelo para casi todas las leyes latinoamericanas. Por lo que se refiere a nuestro continente, pues como nosotros somos una colonia, el notariado participó desde el principio, porque casualmente Hernán Cortés, una parte de su vida que no se conoce, Hernán Cortés era un escribano, y fue escribano 5 años en Santo Domingo y posteriormente 5 años en Baracoa. Y eso hizo que cuando en 1519 llega al puerto de Veracruz, entonces establece el primer ayuntamiento, y desde entonces la vida va a ser totalmente institucional y no una vida como sucedió en algunos otros países de la colonia, que siempre hubo pleitos y nunca hubo ninguna seguridad jurídica. De ahí pasamos a la independencia. En la independencia de 1822 se da el primer reglamento constitucional del primer imperio mexicano, y allí se establece que todas las leyes españolas seguirán en vigor, que no había poder legislativo, y mientras se fueran dictando leyes mexicanas. En realidad no hubo ninguna ley que lo requiera concretamente, sino circulares, pero en 1853 con Santana se establece la primera ley orgánica de los tribunales, y en esa ley de los tribunales se establece la regulación del notariado. Y de ahí podríamos dar un salto hasta la ley de 1867 de Porfirio Díaz, de Benito Juárez, en la cual se denomina Ley Orgánica del Notariado y de Actuarios, y en esta ley se regula ya como una ley específica particular el notariado por primera vez. De ahí pasamos a la ley de 1901 de Porfirio Díaz, que fue muy importante, declara al notario un funcionario público, le da el sello de autorizar con el águila nacional, y le dice cómo debe establecer un protocolo de tipo cerrado. Podríamos pasar a la ley de 1932, en la cual ya se establece que el acceso al notariado son los notarios, lo que le llaman notarios adscritos,
O sea, eran aspirantes que colaboraban en una notaría, y cuando el notario no estaba presente por enfermedad o vacaciones, entonces actuaba el adscrito. De ahí pasamos a la ley de 1946, que es importantísima porque por primera vez se establece como acceso al notariado el examen de oposición. Esto va a ser muy importante porque es el medio más democrático de acceso al notariado. No va a ser ni el premio político, ni el compadrazgo, ni la amistad con el gobernador, ni tampoco que se compren las notarías como se compraron en algún tiempo, sino va a ser precisamente los méritos personales del aspirante a notario. Que todos lo sufrimos el examen. Realmente, como decía la ley anteriormente, se sufre el examen de oposición. Luego viene la ley de 1982, que también continúa con este tipo de examen y empieza a abrir el protocolo, en lugar de ser un protocolo cerrado, ya para cierto tipo de operaciones es un protocolo abierto. De ahí a la ley actual del año 2000, que es el que nos rige actualmente, que realmente pues es una ley muy bien estructurada y que pondera dentro de la ley los valores de la sociedad y los valores de la fe pública notarial.